Hola, mi nombre es Misael Cázares y en este video vamos a ver cómo crear una web API. Agregaremos una clase de modelo y un contexto de base de datos. Instalaremos y configuraremos Entity Framework para trabajar en memoria. Utilizaremos la herramienta ASP.NET Code Generator para crear un controlador con sus métodos CRUD. Probaremos el Web API utilizando Swagger y también probaremos el Web API con la herramienta HTTP PrepL, que es una herramienta para probar desde línea de comandos. Además, vamos a configurar y trabajar con Entity Framework Core con base de datos SQLite. También vamos a configurar la base de datos SQL Server y por último vamos a configurar la conexión a base de datos con MySQL. La idea de este video es mostrar cómo funciona o cómo podemos utilizar el mismo código independientemente del motor de base de datos que estemos utilizando. Lo único que va a cambiar va a ser la cadena de conexión, los paquetes NuGet que vamos a estar utilizando y la forma en que se va a estar configurando en la clase Program CS. Para seguir este tutorial, los requisitos son utilizar o instalar Visual Studio Code, que les voy a dejar en la descripción el link para su descarga. A Visual Studio Code le instalaremos la extensión de C#, que esta la pueden obtener también de este link que les voy a dejar en la descripción del video, y el SDK de Net6, que también se los dejaré en el video. Para los que estén siguiendo este tutorial, vamos a estar trabajando con estas extensiones. Por ejemplo, vamos a abrir un poquito. Vamos a estar utilizando la extensión de C# y C# Extension, que es con la que yo voy a estar utilizando para dar botón derecho y agregar las carpetitas o agregar los archivos. De esas son las únicas extensiones que estaré yo utilizando. Lo demás lo estaremos trabajando desde la consola. Pues bien, vamos a comenzar con este tutorial. Como primer paso, vamos a abrir nuestra consola, que la pueden abrir desde línea de comandos o bien desde el menú terminal y New Terminal. Listo. Una vez que abran la consola, se van a posicionar dentro de donde ustedes quieren generar su proyecto. En este caso yo lo estoy generando dentro de esta carpeta, entonces aquí lo que vamos a hacer es .NET New. New nos permite crear una aplicación nueva. Si nosotros le damos Enter sin especificar el nombre del proyecto o el tipo de proyecto que vamos a trabajar, pues nos va a desplegar una lista de los más utilizados o los más comunes. En este caso, nosotros vamos a estar trabajando con Web API. Entonces, vamos a utilizar precisamente ese comando o esa plantilla para crear nuestro Web API. Si ustedes quieren ver toda la lista de los proyectos o plantillas que tiene disponible en NetCore, pueden ejecutar el comando .NET New list y eso nos va a listar la lista de todas las plantillas con las que contamos. En este caso, nosotros vamos a estar trabajando con Web API, que va a ser un proyecto ASP.NET Core de tipo Web API. Pues bien, vamos a ejecutar .NET New, le vamos a poner Web API, vamos a poner -o, que es el directorio de salida, y vamos a crear nuestro nombre de proyecto que se va a llamar todo to-do API. Vamos a ejecutar con Enter y vamos a ver que aquí ya nos crea nuestra carpetita y nuestra plantilla ya nos está creando una carpeta con lo que son los controladores, nuestros properties, donde viene toda la configuración para que con la URL donde se va a estar ejecutando por HTTP, nuestra URL que es donde se va a estar ejecutando por HTTPS y HTTP, perdón. Ok, esto va a ser en nuestro ambiente de desarrollo. Bien,
nos crea por default un controlador básico, el cual solo nos regresa una lista o un JSON de temperaturas. Aquí cuando nos salga este mensajito le vamos a decir que sí, que queremos agregar la extensión de C#. Eso nos va a permitir o nos va a crear aquí una carpetita para que se ejecute o con el launch con el cual se va a estar ejecutando nuestra aplicación. Bien, una vez que nosotros ya tenemos este esqueleto, vamos a ver aquí que tenemos otras configuraciones en nuestro app settings, nuestra clase principal donde nosotros tenemos este program CS, donde tenemos la inyección de dependencias. Tenemos aquí ya lo que es la configuración de nuestros services, donde estamos agregando los controladores, es decir, nos va a mapear con esto, nos va a hacer el mapeo de los métodos o los endpoints que vamos a tener aquí en nuestro controlador que nos creó por default. También tenemos aquí lo que viene siendo la configuración para trabajar con Swagger. Aquí tenemos algunas configuraciones de Swagger para que solo se ejecute en ambiente de desarrollo. Tenemos aquí el redireccionamiento por HTTPS, la autorización y el map de nuestros controles, que estos vienen siendo nuestros middleware. Listo. Una vez dado ese repaso, lo que sigue es posicionarnos dentro de nuestra carpeta del proyecto. Ahí si se fijan ya estoy dentro de lo que es el proyecto. De nuestro proyecto ya tenemos aquí nuestros controles, program, todo esto. También este es el archivo, se me pasaba, este es el archivo de nuestro proyecto donde vamos a estar utilizando el target que viene siendo el net6. Dice que nullable va a estar habilitado y el uso de using implícitos también habilitado. Acá tenemos lo que es la referencia a nuestro paquete para trabajar con Swagger. Nuestra plantilla de Web API ya nos instala por default. Bueno, la plantilla ya instala lo que es Swagger y lo configura, que es lo que les comentaba que tenemos en esta parte. La configuración de Swagger. Entonces ya tenemos ese paquete instalado. Y con eso pues es que ya Swagger se va a encargar de mapear nuestros endpoints para poder probarlo. Pues bien, una vez que nosotros ya tenemos creado nuestro Web API, el siguiente paso va a ser agregar nuestro paquete de Entity Framework. Para eso vamos a utilizar el comando .NET add. Le vamos a decir que nos agregue un package. Vamos a decir que es Microsoft. Nuestro paquete va a ser Microsoft Entity Framework Core. Y como les comentaba al inicio de este video, donde vamos a estar trabajando en memoria. Entonces lo que vamos a hacer es ponerle aquí in memory. Para indicarle, perdón, me subí a esta parte, es aquí, in memory, que con eso le vamos a estar diciendo que nos va a utilizar Entity Framework en memoria. Perfecto, vamos a dar enter y vamos a ver cómo aquí nos va a agregar otro paquetito. Y aquí ya nos está agregando el paquete de Entity Framework. Siempre nos va a agregar la última versión estable. En este caso, como estamos trabajando con el Net6, pues nos va a agregar una versión ya sea 6, 6.0, 6.2 en este caso. Y si dependiendo cuando estén ustedes viendo el video, puede ser que nos agregue otra versión acá, pero no se preocupen, mientras sea Net6 va a estar funcionando. Si llegara a ser la más reciente, no se preocupen, también va a funcionar. Este código prácticamente que vamos a hacer es muy básico y no vamos a tener problemas con las versiones. Pues bien, ya tenemos instalado nuestro paquete de Entity Framework. Ok, y ahora pues nos vamos a posicionar aquí dentro de nuestra carpetita o dentro de nuestra solución. Y aquí lo que vamos a hacer, ya una vez que tenemos abierta la solución, lo que vamos a hacer
es agregar nuestro modelo. Para eso vamos a agregar dentro de esta solución, vamos a agregar un nuevo folder. Y lo podemos hacer aquí agregando el folder o bien dando botón derecho, que les comentaba que con la extensión que tenemos acá, que es de C# Extension, nosotros podemos utilizar botón derecho, New Folders y le vamos a poner Models, que aquí es donde nosotros vamos a agregar nuestro modelo. Entonces, de la misma forma, vamos aquí a poner botón derecho y ahora vamos a decir que nos agregue una nueva clase. La nueva clase se va a llamar ToDoItem.cs. Listo. Dentro de ToDoItem vamos a agregar solo 3 campos. Para eso vamos a agregar nuestras propiedades y vamos a decirle que quiero un ID que vendría siendo nuestra primary key. Entity Framework por default trabaja con el campo ID y lo reconoce para que sea su primary key. Si nosotros queremos especificar que sea otro nombre, por ejemplo, si yo le quiero poner ID item, entonces para que esta nomenclatura me la reconozca como mi ID, yo tendría que utilizar data annotation y poner la palabra reservada key. Pero este no es el caso, o estos temas no los vamos a cubrir en este tutorial, solo lo menciono para los que lo quieran manejar así. Pueden utilizar esa palabra reservada aquí y pueden poner, por ejemplo, item ID, pueden manejar su nomenclatura que ustedes quieran. En este caso vamos a estar, para temas de este ejemplo, vamos a estar utilizando la nomenclatura o lo que detecta por default Entity Framework, que en este caso es el ID. Bien, y vamos a poner aquí otra propiedad de tipo string donde va a ser el nombre. Para eso, como tenemos activados los newLabel, lo que tenemos activado acá, newLabel enable, para que no nos marque este pequeño warning, lo que tenemos que poner es que acepte números. Listo, y ya nos quita el warning. Perfecto. Vamos a poner otro campo y este es isComplete para indicar que nuestra tarea está prácticamente completada. Es un tipo booleano y listo. Con eso nosotros ya tenemos nuestro modelo para trabajar nuestros datos. Ok, ahora que ya tenemos nuestros datos, para temas de este ejemplo, yo voy a agregar otra carpeta donde vamos a manejar lo que es el DB Context o el Data Context, que es la siguiente clase o la siguiente, la siguiente clase, hablando de clases de C#, que es lo que vamos a estar utilizando para configurar el Entity Framework. Entonces vamos a poner aquí una carpeta data como para separar lo que viene siendo los modelos, la data, los controllers. Recuerden que esto es por temas del demo. Realmente, dependiendo de la arquitectura que ustedes estén utilizando, es donde van a posicionar sus diferentes clases. Como vienen siendo estos modelos, pueden ser su proyecto de entidades, data dentro de lo que viene siendo su core o su capa de persistencia. Entonces, para temas de este demo, vamos a manejarlo aquí en data. Y lo que vamos a hacer es agregar una nueva clase. Esa nueva clase se va a llamar ToDoContext para indicar que es nuestro contexto. Normalmente yo prefiero ponerle así ToDo, el nombre que indica un poquito el nombre de mi aplicación, y el context para indicar que es mi contexto de base de datos. Bien, ahora que ya tenemos aquí el contexto de base de datos, vamos a decirle que herede de DBContext. Ok, al indicar que herede de DBContext, entonces tenemos que agregar el using o nuestro paquete de Microsoft Entity Framework Core. Como estamos en Visual Studio, podemos hacer posicionar dentro de lo que está marcado como error, darle botón al foquito y decirle que nos agregue el using de Microsoft Entity Framework Core. Listo, ahora que ya tenemos nuestra herencia de DB Context, vamos a crear un constructor.
Entonces, desde Visual Studio vamos a escribir setor y vamos a dar doble tabulador, vamos a dar Enter y lo que nos va a crear es el esqueleto de nuestro controller. Aquí pues, vamos a pasarle nuestros parámetros. En este caso, el parámetro va a ser db context options. Y ese option recibe o de qué tipo, le vamos a decir que va a ser de todo context. ¿Cuál es ese todo context? El que tenemos acá. Y le vamos a decir que se va a llamar options, nuestra variable. Pero además le vamos a decir que lo implemente nuestra clase base. Entonces vamos a poner dos puntos base y vamos a pasar nuestro option. Listo. Entonces con esto nosotros ya tenemos preparado nuestro constructor y ahora para que Entity Framework lo lleve y cree nuestra base de datos, nosotros tenemos que declarar nuestro DBSet. Es decir, este modelo nosotros lo queremos llevar a una base de a una tabla en base de datos. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es poner nuestro DBSet, donde va a ser del tipo toDoItem, el item, perdón, de nuestro modelo, y le vamos a llamar toDoItems. Normalmente lo que hacemos es que el modelo está en plural, en singular, y nuestra tabla está en plural. Entonces, si esto se llama toDoItem, aquí se llama toDoItem para indicar que son varios. Y vamos a agregar también nuestro using, que vendría siendo el de models, para que nos reconozca este modelo. Listo. Y por esa parte ya tenemos configurado de forma muy básica, digamos que es el más, es de los más básicos de nuestros DB Context, ya tenemos configurado nuestro contexto. Ahora, hablando un poquito de inyección de dependencias, utilizando el patrón de inyección de dependencias, nosotros tenemos que inyectar este DB Context para que lo podamos utilizar o lo podamos utilizar dentro de nuestros controladores. Para hacer esa inyección, vamos a pasar a nuestra clase program y vamos a agregar nuestra inyección del DB Context. Para eso, vamos a agregarlo aquí después de add controllers, vamos a inyectar nuestro DB Context. Perfecto, ahí vamos a inyectar nuestro DB Context. Entonces, ¿cómo vamos a inyectar ese DB Context? Pues vamos a utilizar builder.service, como es un service, vamos a decir que nos agregue un context y le vamos a decir de qué tipo es nuestro contexto. Entonces, nosotros tenemos un contexto que se llama toDoContext. Entonces aquí vamos a poner toDoContext. Vamos a cerrar. Vamos a abrir las opciones, opt o option, como ustedes lo quieran poner. Vamos a dar Enter. Aquí vamos a poner punto y coma para que no nos marque el errorcito. Vamos a bajar un poquito y aquí vamos a poner opt de option, punto, y le vamos a decir que use in memory. Memory Database. Ahora aquí nos está faltando nuestro using de Entity Framework Core para que no nos esté marcando este error. Entonces le vamos a decir que se va a llamar ToDoList, es decir, va a tener en memoria una base de datos que se va a llamar ToDoList. Aquí también vamos a agregar nuestro using data, para que nos reconozca el DB Context. Listo, y con eso nosotros prácticamente ya tenemos nuestra conexión que va a estar trabajando en memoria. Entonces ya vamos a tener nuestra base de datos en memoria que se va a llamar ToDoList y a la cual vamos a poder agregar datos del tipo ToDoItem que va a almacenar un ID, un nombre y un booleano para indicar si está completo o no. Perfecto, pues ahora que ya tenemos nuestro DB Context configurado, lo que vamos a hacer
es instalar vamos a instalar, perdón, nuestros paquetes para trabajar con lo que es la generación de nuestros métodos CRUD. Entonces vamos a instalar los siguientes paquetitos. Voy a dar aquí limpiar y lo que vamos a hacer es .NET add package y vamos a decir que nos instale Microsoft.entity framework core .design y vamos a ejecutarlo. Vamos a ver que nos va a instalar aquí otro paquetito. Por aquí me equivoqué en alguna letra. Entity framework. Tengo aquí un error de ortografía, por eso es que no me está reconociendo el paquete. Entity framework core design. Listo, ahora sí, aquí tenemos el paquetito. Este nos va a servir para generar lo que viene siendo nuestro modelo de base de datos. Bueno, más que nuestro modelo, nuestros métodos CRUD los vamos a estar utilizando. También vamos a utilizar o vamos a instalar la herramienta o el paquete Microsoft.Visual generation.design. Ok, y también vamos a estar trabajando con otro paquete de Entity Framework que vendría siendo el de SQL Server. Estos paquetes los va a necesitar una herramienta que vamos a estar utilizando, que va a ser la de ASP Code Generator. Entonces, necesitamos lo que viene siendo Microsoft Visual Studio Web Code Generation.design para que pueda diseñar el CRUD, SQL Server para trabajar con lo que es Entity Framework y poder hacer precisamente también el diseño y la generación. Y Entity Framework, que es la otra herramienta que se utiliza. Ok, ahora, para esto necesitamos una herramienta que se llama .NET ASP Code Generator. Yo ya la tengo instalada, pero para los que están siguiendo este tutorial, necesitan instalarla. Entonces van a ejecutar el comando tool install G para indicar que sea global, que es mi caso como me gusta instalarla, es global y así en cualquier proyecto puedo utilizarla. Entonces, .net.asp.net, perdón, era guión medio, no punto, guión medio nuevamente, code generator. Listo, y vamos a ejecutar. En mi caso me dice que ya está instalada. Si ya está instalada y la quieren actualizar, le ponen aquí en lugar de install, le ponen update. Y nos va a comenzar a actualizar. Dice que mi herramienta se actualizó correctamente de la versión 5.02 a la 6.0.2. Listo. Entonces ya quedó actualizada. Vamos a limpiar y listo. Ok, ahora que ya tenemos instalada la herramienta, lo que sigue es crear los métodos CRUD, que lo tengo acá como otro paso. Ya tenemos configurada la memoria de Entity Framework. Ya vamos a utilizar la herramienta ASP.NET Code Generator para crear los métodos CRUD. Perfecto. Pues ahora vamos a ejecutar el siguiente comando. .NET
ASP.NET Generator le vamos a indicar el controller name to do item controller. Este es el nombre del controlador, es decir, esta es la herramienta .NET ASP.NET Code Generator. Le vamos a decir que el controller name se va a llamar to do item controller, es decir, que este comando lo que nos va a crear es aquí un nuevo controlador con los métodos CRUD, y el controlador se va a llamar, o el archivo, y bueno, el archivo y el controlador se van a llamar to do items controller. ¿Listo? Entonces, después de ese nombre del controlador, nosotros tenemos que decir que utilice métodos asíncronos. Le vamos a poner async. Le vamos a decir que el controlador va a ser del tipo API. Le vamos a decir que del modelo con el -m va a utilizar el to do item. Con esta m nosotros le estamos indicando que va a buscar el modelo, entonces nos va a buscar dentro de la carpeta model el que se llame to do item, en este caso el único que tenemos. ¿Listo? Entonces ahí ya tenemos lo que es el modelo que va a utilizar. Después le vamos a indicar con DC el nombre de nuestro contexto que va a estar utilizando. Entonces vamos a decir to do context, y eso lo que va a hacer es ir a la carpeta data y buscar nuestro contexto. ¿Listo? Entonces va a utilizar nuestro contexto, to do context. Luego vamos a decirle nuestro directorio de salida, es decir, dónde queremos que nos deje el código generado. Entonces le vamos a decir que nos lo deje dentro de controllers. Entonces nos va a dejar dentro de esta carpetita y le estamos indicando que dentro de controllers nos deje el código generado y vamos a ejecutarlo. Si no tuve faltas de ortografía, aquí nos va a aparecer un nuevo archivito que es el controlador con nuestros métodos CRUD. Listo. Entonces ahí nosotros ya tenemos nuestro método, nuestro controlador, to do items controllers. Si se fijan, un controlador de tipo Web API lo que tiene es un controlador similar al de MVC, pero hereda de Control Base. Además que tiene un atributo que se llama API Controllers. Y el atributo root nos dice que aparte de nuestro localhost, que es el que nosotros tenemos configurado, el que les mostré en un principio, que lo tenemos acá, parte de nuestro HTTP localhost que tenemos aquí, nosotros vamos a tener esta ruta. Después de ese localhost y el puerto vamos a tener diagonal API y el nombre de nuestro controller, en este caso to do item, y de esa forma vamos a poder invocar los métodos de nuestra web API. Ahora, dentro de los métodos de nuestra web API tenemos el método get, que vendría siendo API to do items, que nos va a regresar todos los items que tenemos en nuestra tabla to do items. Para eso nosotros tenemos aquí una variable de tipo to do context, que es nuestro contexto de base de datos. El controlador recibe la inyección de ese contexto. ¿Cómo sabe qué contexto y todo esto y cómo es que esta inyección sucede? Porque nosotros la configuramos en nuestra clase program. En esta parte donde nosotros le dijimos que va a utilizar el dbContext, que nuestro contexto lo va a utilizar como dbContext, lo va a almacenar en memoria como una base de datos toList. Entonces estas líneas son las que nos permiten hacer la inyección en esta parte o recibir nuestra inicialización de nuestro contexto. ¿Listo? Entonces este contexto que están inyectando acá se lo asignamos a nuestra variable de tipo privada de solo lectura que tenemos acá. Y ahora sí, ya tenemos una copia o un contexto de nuestra base de datos en memoria. Es decir, todo lo que tenga esta base de datos toList lo vamos a tener
en nuestro DB Context. En este caso solo tenemos un modelo y solo tenemos una colección que se llama ToDoItem. Entonces, aquí cuando nosotros le decimos que nos obtenga todos los items, pues prácticamente va al context.toDoItem y le dice toListAsync. Eso lo que nos está devolviendo es, de manera asíncrona, nos está devolviendo todas las listas o todos los elementos que va a tener nuestra tabla ToDoItems. Listo, también nos genera un método get que nos va a buscar por el ID o por el primary key de nuestra tabla o de nuestro modelo. En este caso, lo mismo, dbcontext.todoItems.findAsync, el cual busca por el primary key, la primary key que nosotros le estamos pasando acá. Valida si es nulo, es decir, si no lo encuentra por este ID, nos va a regresar un not found, de caso contrario nos regresa el ToDoItem. Para el caso del método actualizar o el método put, también recibe lo que es el ID. Aquí podemos ver que el método nos va a estar recibiendo un atributo o una variable o un parámetro de tipo ID que tiene que coincidir con este. Y además nos va a estar recibiendo o va a estar recibiendo todo lo que es el modelo ToDoItem. Es decir, todos los campos del ToDoItem. Va a validar que efectivamente el que estamos pasando acá con el que está recibiendo dentro del método del objeto ToDoItem coincidan. Si no coinciden, regresa un batch request. En caso de coincidir, continúa. Busca dentro del contexto el ToDoItem. Valida que si el estatus es modificado. Ok. Y guarda los cambios. Es decir, que lo que va a hacer es agregar este entry o esta entrada de ToDoItem, es decir, que va a estar recibiendo algo de ToDoItem y va a guardar los cambios. Si llegara a presentarse algún error, nos va a regresar un not found. Perdón, si llegara a presentar algún error de actualización, puede ser que el item no exista, entonces si no existe, pues va a decir que not found. En caso contrario, nos regresa otra excepción por bruto. Por alguna otra excepción, pues nos va a regresar la excepción. Y en caso de que todo sea exitoso, pues prácticamente nos va a regresar un no content. Que eso se traduce como un 204. Perfecto. Y aquí llegamos a lo que es el método post. El método post, si fijan, tenemos aquí el HTTP post. Tenemos nuestro que va a recibir prácticamente de entrada un objeto de ToDoItem. Lo que va a hacer es agregar a nuestra lista de ToDoItems, va a agregar ese nuevo que está recibiendo por parte del cliente, va a guardar los cambios. Si todo fue correcto, nos va a redireccionar o va a crear una nueva respuesta donde va a decir get items y nos va a regresar el item que acabamos de guardar ya con el ID almacenado. Luego, por último, el método delete, el cual recibe el ID o el primary key del objeto que nosotros queremos borrar. Lo va a buscar a la base de datos, no lo deja en ToDoItems, valida que sea diferente. Si es igual a 1, nos regresa un not found. En caso contrario, remueve del ToDoItem, remueve el item que se acaba de buscar por el ID y guarda los cambios. Después nos regresa un no content, que es un 204. Y un método que está utilizando prácticamente si existe el ToDoItem por ID. Si existe, nos regresa un true, si no, un false. Perfecto, pues aquí prácticamente lo que estamos utilizando es un poco de Entity Framework, métodos de Entity Framework, métodos SaveChain, que salva todos los cambios pendientes, NoFold, que son prácticamente respuestas de estatus de la Web API. Aquí prácticamente los parámetros y los parámetros que recibe el método put. También acá. Aquí nuestra ruta, que también nosotros podemos ponerle aquí una ruta especial. Por ejemplo, si queremos que se llame ToDoItems, luego otro nombrecito acá, no sé, borrar
y ya le pones el ID, pues esto también pasa como lo que es una ruta y aparte el ID. Pero bueno, no es la finalidad de este tutorial, así que lo abordaremos más tarde en otro video. Aquí nos quedamos con lo que viene por default, generado por la herramienta Code Generator. Perfecto. Ahora que ya tenemos listo nuestra web API, lo que resta es probar nuestra web API. Entonces vamos a poner .NET Run, que con este comando va a compilar y ejecutar nuestra web API. Entonces vamos a ejecutarlo. Ok, por ahí hay unos warnings, pero bueno, vamos a ir aquí a nuestro método. Y aquí lo que vamos a hacer es que vamos a poner Swagger. Y lo que va a hacer es abrir nuestro Swagger. Prácticamente lo que es un cliente o viene siendo, bueno, este OpenAPI, y lo que hace es documentar nuestros métodos. Es decir, que va a nuestros controladores y busca todo lo que prácticamente es de API controller, lo que viene siendo un endpoint, y lo que hace es sacar la documentación y decir, bueno, este es un método get to do item, este es un método get, y bueno, me regresa una lista de elementos. Este es un método get, pero además recibe un ID, es decir, me regresa un método, un objeto solo y un put y así. Y eso lo documenta y nos lo transforma a este tipo o a esta interfaz sencilla que nos permite probar nuestra web API. Entonces aquí en probarlo le vamos a dar a ejecutar, y como es el caso de que no tenemos nada almacenado, pues nos regresa un 200, es un código de éxito, pero pues nos está regresando una lista vacía. Entonces lo que vamos a hacer aquí es utilizar el método post para agregar una tarea. Entonces vamos a poner aquí que es la tarea 1 y le vamos a decir que no está completada. Y vamos a ejecutar. ¿Ok? Y ahora que ya ejecutamos, nos dice aquí que ya se creó la tarea con ID 1 y se llama tarea 1 y no está completada. Es falso. Ahora vamos a crear una tarea 2. Vamos a ejecutar. Vamos a crear una tarea 3. Ejecutar. Y ahora vamos a regresar a nuestro método ToDoItems y le vamos a decir que nos devuelva toda la lista de tareas, la cual ya nos está regresando las 3 que acabamos de dar de alta. Ahora sigamos bajando y vamos a encontrar el método get, al cual nosotros le vamos a dar probar, y lo que le tenemos que pasar es el ID o el primary key de lo que nosotros queremos que nos devuelva. Entonces le vamos a dar que nos devuelva el 2 y vamos a ejecutar. Para eso nos regresa la tarea 2. Ahora, para el método put, vamos a darle probar y aquí le tengo que pasar el ID de la tarea que yo quiero modificar. Y además se la tengo que pasar aquí. Si yo no le paso aquí, el ID de la tarea nos va a regresar un no found, no, un bad request, porque no coinciden prácticamente los IDs que yo quiero modificar. En el momento en que yo paso el mismo ID que estoy pasando acá, lo paso aquí dentro del modelo, yo ahora sí puedo modificar. Recuerden que esta se llama tarea 2 y está como falso. Ahora que lo ejecute se va a pasar como string y como true. 204 ya quedó completada y ahora regresamos a nuestra tarea 2 y vamos a ejecutarla y ver el resultado acá. Vamos a ver. Es string y es true. Ahora vamos nuevamente a hacer un update y vamos a poner tarea 2. Y ahora lo que va a hacer este método put es actualizar nuestra información de la tarea 2. Y vamos a ejecutar nuevamente. Ahora sí dice tarea 2 y está marcada como completada. Listo. Ahora, por último, el método delete, el cual recibe también el ID de la tarea que queremos borrar. Estuvimos trabajando con la 2, ahora vamos a borrar la tarea 2. Damos a ejecutar y ya nos regresa que se completó la tarea
fue de manera exitosa. Entonces vamos nuevamente a pedir todas las tareas. Y ahí, si se fijan, ya no tengo la tarea 2 porque ya fue borrada. Listo, ahí ya tenemos las tareas completadas. Ahora, vamos, déjenme ver parte de lo que estamos acá. Ok, vamos a instalar esta herramienta que es una forma de probar el Web API o nuestro Web API desde línea de comandos. Entonces voy a parar la ejecución de la Web API y lo que vamos a hacer es instalar esa herramienta. Para instalarla vamos a utilizar el comando .NET tool install -g para indicar que es de forma global y vamos a poner Microsoft.net guión medio http prepl. Yo ya tengo instalada la herramienta, así que me va a marcar un mensaje de que ya está instalada, pero para los que no la tienen instalada, este es el comando que deben ejecutar. Entonces, vamos a ejecutar el comando. Y bueno, error al instalar la herramienta, error puede deberse al siguiente. Intenta instalar una versión preliminar, esta opción, versión, que la versión para ver más, ok. Esto prácticamente porque ya está instalada. O a ver, déjenme ver, a lo mejor me equivoqué en alguna línea. Microsoft.net http prepl. No, es el correcto, nada más que ya está instalada ya está instalada la herramienta. Perfecto. Ok, y ahora que ya tengo instalada la herramienta, lo que vamos a hacer es vamos aquí a ejecutar nuevamente nuestra aplicación. Vamos a tomar esta URL segura, la que es con HTTPS, y vamos a abrir una nueva terminal. Para eso vamos a posicionarnos dentro de nuestra Web API o nuestro proyecto de Web API y vamos a ejecutar el siguiente comando. Vamos a ejecutar http repl y vamos a pegar nuestra URL diagonal API y vamos a poner to-do items. Entonces lo que vamos a hacer es conectarnos por HTTP rep a esa API para poder probarla. ¿Ok? Y si se fijan aquí yo ya estoy conectado a to-do item. Entonces, si yo ahora le doy get, prácticamente me tiene que devolver lo que yo tengo en memoria. Que en este caso, como recuerdan que ejecuté la aplicación, pero estaba en memoria, al momento de que yo paré la ejecución, se borraron todas las pruebas que había yo hecho, todos los datos que había insertado, y ahorita está nuevamente vacía. Entonces lo que vamos a hacer es ejecutar un método post. Ya estoy conectado a lo que es la Web API por la herramienta HTTP rep. Y ahora lo que vamos a hacer es crear un método post. Vamos a pasarle el header que va a ser un content type igual a application JSON C, y aquí lo que vamos a pasar prácticamente es nuestro
Vamos a pasar nuestro JSON. Aquí vamos a pasar, por ejemplo, tarea 1, coma, is complete. Is complete, ¿cierto? Se me están pasando las comillas, si no me voy a marcar error. Is complete. Nuevamente comillas. Y ahora le vamos a poner que sea true. Vamos a cerrar la llave de nuestro JSON y cerramos la comilla. Y ahora sí, ejecutamos. Listo. Y ahí prácticamente ya se creó nuestra tarea 1. Si nosotros ahora ponemos, por ejemplo, tarea 2, hacemos otro post y ahora hacemos un get. Recuerden que seguimos conectado a ToDoItem, hacemos un get. Y ahora nos regresa nuestra información, prácticamente nuestra lista. Ok, ahora bien, si nosotros solo queremos conectarnos a una si nosotros queremos ahora obtener solo uno, vamos a ejecutar este comando -1, perdón, http rep connect y 1, y ahora sí ya estamos en el ToDoItem 1 y ahora simplemente le damos get y lo que nos va a obtener es el 1. Si nosotros queremos entrar al 2, hacemos connect, le decimos que nos vaya al 2 y le vamos a decir get. Entiendo que es un poquito más complicado, pero quería mostrarles esta forma en que ustedes pueden probar sus métodos desde la línea de comandos, sobre todo para los que van trabajando con Linux o porque les gusta simplemente trabajar con línea de comando. Los que están más familiarizados, pues esta es una forma de probar sus web API. Perfecto. Pues vamos a probar de manera rápida el método put. Para el caso del método delete, prácticamente cuando ya estamos aquí, simplemente aquí escribimos delete y con eso nos estaría borrando la tarea 2. ¿Ok? Entonces, si yo doy ahora get, pues ya no regresa nada porque no encuentra la tarea 2. Entonces, vamos a conectarnos nuevamente a ToDoItems. Vamos a dar get y ahora pues solo me va a regresar una. Si yo regreso al método post que tenemos por acá y ejecuto nuevamente mi tarea 2, me tiene ahí la tarea 2. Luego hago mi get y aquí tengo mi tarea 2, pero ahora tiene la ID 3 porque recuerden que es un auto incremental y pues ya me toca el ID 2. Ok, ahora vamos a hacer el método put. Para eso vamos a poner put. Bueno, es más, vamos a utilizar el post que acabamos de hacer y ahora lo que vamos a poner aquí, en lugar de post, vamos a poner put. Name va a ser tarea 2. Ok, y vamos a poner que falso. Mi tarea 2. Y déjenme que me vuelva a posicionar donde está el post para que sea un put. Listo. Y esa es la sintaxis de un método put. Ok, dice que no está permitido. Ok, ya entiendo por qué. No está permitido porque recuerden que necesito mandar el ID, ¿no? Entonces, para mandar el ID necesito
aquí en esta parte, ok, aquí necesito primero conectarme al que quiero modificar, que en este caso sería el 3. Recuerden que ahora mi ID quedó como 3, que lo tengo acá. Listo. Y ahora sí, el método put, le voy a decir que mi tarea se va a seguir llamando 2. Bueno, es más, la voy a llamar 3. Y voy a decir que no está completada. Pero además le tengo que pasar su ID. Entonces, el ID con el que está o estoy accesando a ella. Voy a dar enter y ahora sí, no me digan otra vez tengo que no quiso. Ok, vamos a ver, put h gis, dos puntos. Perfecto. Ya vi el error. Tengo por aquí me falta en name, me falta un punto y coma. Digo, perdón, unas comillas. Ok, sigue el error. Dice bad request. Ok. Vamos a poner aquí la ID mayúscula y este va a ser el 3. Name. Dos puntos. Tarea 3. Es complete. Igual a false. Y cerramos. Ok. Y ahora le vamos a dar get. Listo. Ahí quedó. Actualizada como 3 y false. ¿Cuál fue el método? Fue este put, el tipo del header, que es una application JSON, nuestro ID del que queremos modificar, bueno, más bien nuestro objeto que queremos modificar y le pasamos las actualizaciones que queremos, ejecutamos, se actualiza. Listo, con eso nosotros ya tenemos probado con los comandos, perdón, no con el HTTP rep desde línea de comandos. Ok, y ahora voy a cerrar esta terminal, que es donde estaba trabajando con esta, y vamos a abrir, ok, esta es la que iba yo a desconectar, y ahora voy a parar la solución, voy a limpiar, y vamos a comenzar a trabajar con la base de datos SQLite. Perfecto. Para trabajar con SQLite, lo que primero que vamos a hacer es .NET instalar nuestro paquete de Entity Framework para SQLite. ¿Listo? Entonces vamos a poner add package Microsoft.entity framework core.sqlite y vamos a ejecutar. Vamos a ver que aquí nos va a aparecer un nuevo paquete de SQLite. ¿Listo? Vamos a limpiar. Y ahora que ya tenemos nuestro paquete de SQLite, lo que sigue es en la clase program, vamos a hacer una configuración para trabajar, en lugar de trabajar en memoria, inyectar nuestro DB context, trabajar en memoria, listo. Y ok, vamos a comentar este código y ahora vamos a poner inyectar DB context, trabajar con base de datos SQLite. Listo. Para eso vamos a trabajar con builder.services.add dbcontext. Vamos a trabajar nuevamente con toDoContext. Vamos a trabajar con un opt. Listo. Vamos a poner el punto y coma para que no marque el error. Y aquí vamos a poner opt.useSQLite.
¿Listo? Y aquí nosotros le tenemos que pasar nuestra cadena de conexión. ¿Dónde está nuestra cadena de conexión? Recuerden que está en AppSetting. Bueno, no recuerden, todavía no lo configuro, así que la vamos a configurar. Y le vamos a decir aquí que nos va a agregar un connection string. Y aquí le vamos a pasar el nombre, que va a ser SQLite Connection. ¿Listo? Bueno, Connection string, el nombre que ustedes le quieran poner. Yo, por temas de este ejemplo, lo quiero poner como SQLite, porque cuando estemos trabajando con SQL Server, MySQL, quiero identificar cada una de las cadenas de conexión. Entonces, simplemente por eso estoy poniendo esos nombres. Listo. Y aquí lo que vamos a hacer es poner nuestra cadena de conexión. Para el caso de SQLite, basta con poner data, source, y nosotros le ponemos el nombre del archivito que queremos, como queremos que se llame. En este caso lo voy a poner todo items.db para indicarle que es nuestra base de datos. Y ahí ya tenemos nuestra conexión de base de datos. Listo, ahora que ya tenemos la conexión de base de datos, nosotros tenemos que obtenerla. Y para eso vamos a utilizar builder.configuration.getConnectionString y entre comillas le vamos a pasar el nombre de nuestra cadena de conexión, que en este caso se llama SQLite Connection String. Connection. Y acá en Program vamos a pasar ese nombre. Listo. Y ahora pues ya tenemos configurada nuestra cadena de conexión. Ya prácticamente tenemos listo. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos agregar conexiones. Conexiones para nuestro, migraciones. Entonces vamos a utilizar el comando .NET Entity Framework. Ok, para los que no tengan instalada esta, lo que tienen que hacer es .NET install, que para decir que es global, y vamos a poner .NET, que me equivoqué aquí, es .NET Tool. Déjenme buscar el nombre porque no me acuerdo ahorita. .NET Entity Framework. Hay una herramienta que hay que instalar. Entity Framework Tool. Ok, esta. .NET Tools prácticamente es lo que tenemos que ejecutar para instalar nuestra herramienta de Entity Framework. Como yo ya la tengo instalada, me va a marcar este mensaje de que ya está instalada. Para el caso de los que no tienen instalada, es el comando que ustedes deben de ejecutar. Si nosotros queremos actualizar para tener la última versión, basta con cambiar install por update. Listo, y se actualizó. Perfecto, ahora que ya la tenemos, lo que vamos a hacer es agregar migraciones. Entonces vamos a poner .NET Entity Framework Migrations o Migrations add y vamos a poner migración inicial. Migración inicial, vamos a dar Enter y lo que va a hacer es crearnos una nueva carpetita dentro de nuestra solución con las migraciones. En este caso solamente va a tomar lo que tiene el DB Context y no lo va a traducir para que se genere nuestra base de datos en SQLite. Entonces aquí en migraciones vamos a ver el primer archivito
que es la que lleva el nombre de migración inicial, y vamos a ver que nos va a crear una tabla de tipo ToDoItems. Nos dice que nuestro ID no lo va a poner como entero, el nombre no lo va a poner como texto y el isComplete, que viene siendo un booleano, no lo va a traducir como un integer. Este es para el caso de SQLite. Cuando estemos con SQL Server y MySQL nos va a generar otro tipo de migraciones. Ok, una vez que nosotros tenemos las migraciones, perdón, y me faltó que nuestro primary key se va a llamar primary key ToDoItem y va a ser el ID. Listo, una vez que nosotros tenemos las migraciones, vamos a ejecutar el comando .NET database update. Y lo que le estamos diciendo con este comando es toma esta migración y llévala a el motor de base de datos, en este caso al archivito db de SQLite, y vamos a ejecutarlo. Ok, .NET, ok, eso es porque me falta aquí la herramienta que es Entity Framework para que pueda identificar el comando. Listo, y con eso prácticamente ya nos está creando lo que es nuestra base de datos. Si se fijan aquí, ejecuta el comando, crea la tabla y bueno, inserta por aquí las migraciones. Y nosotros pues ya tenemos aquí nuestra tablita de base de datos. Entonces, si yo utilizo por aquí una extensión, déjenme ver dónde la tengo. Ok, aquí tengo mi SQLite Explorer y yo aquí tengo mi carpetita o digo mi tablita de SQLite y aquí tengo prácticamente los datos. En este caso no tiene nada, por eso que me está marcando esto. Bueno, una vez que ya tengo configurado SQLite, ya tengo aquí mi información, lo que vamos a hacer es .NET Run. Vamos a ejecutar nuevamente nuestra aplicación y nos vamos a pasar aquí a lo que es el navegador para poder probar nuestra base de datos. Recuerden que es nueva, estamos probando ahora con SQLite y pues no tiene nada, es nuestro arreglo vacío. Entonces si comenzamos a probar con los métodos post, vamos a ver aquí que vamos a poner tarea 1, vamos a ponerle que sea falso, le vamos a dar ejecutar. También vamos a una tarea 2 y una tarea 3. Y ahora vamos a ejecutar nuevamente y aquí tengo las dos tareas. Ahora vamos a marcar la tarea, vamos a obtener la tarea 2. Vamos a marcar esa tarea como completada. Vamos a hacer el update. Entonces tarea 2, aquí tarea 2. Tarea 2. Y la vamos a marcar como true. Vamos a ejecutar. Ahí se está ejecutando y si ejecuto nuevamente el get de la tarea 2 nos marca que ya está completada. Por último vamos a ejecutar el delete, el cual es la tarea 2. Pero antes vamos a pasarnos nuevamente a ver aquí nuestra información. Y ahora sí puedo ver que tengo aquí 3 tareas. La 2 está como completada y ahorita lo que voy a hacer es borrar la tarea 2. Entonces vamos aquí a la tarea 2 y le voy a decir que la borre. Ya se ejecutó. Si yo vuelvo a actualizar mi tarea, ya se llevó a la tarea 2. Entonces es la forma en que nosotros podemos trabajar con SQLite. Entonces si se fijan, voy a instalar el paquetito de SQLite, que se lo instalamos acá. Es este paquetito de Microsoft Entity Framework SQLite. Agregar a nuestra configuración o a nuestro nuestra clase program la inyección del dbContext, pero ahora utilizando nuestra cadena de conexión SQLite y también usando SQLite como nuestro motor de base de datos. Pues bien, con eso nosotros ya tenemos nuestra conexión a base de datos con motor SQLite.
Ahora lo que voy a hacer es comentar estas líneas y vamos a configurar para trabajar con SQL Server. Para eso necesitamos el paquete SQL Server, Microsoft Entity Framework SQL Server. Pero como ya lo utilizamos para generar las operaciones CRUD con el Code Generator, pues entonces ya lo tenemos instalado. Y lo único que tenemos que hacer aquí es configurar para trabajar con SQL Server. Entonces vamos a proyectar nuestro contexto de base de datos para trabajar con SQL Server. Y aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? De la misma manera vamos a utilizar builder.services.add-dbcontext y vamos a decir que va a utilizar toDoContext. Vamos a decirle nuestras opciones y aquí le vamos a decir .useSQLServer. De la misma manera le vamos a decir que nos va a trabajar con la cadena de conexión builder configuration.get connection string. Le vamos a pasar entre comillas nuestra cadena de conexión. Y en este caso vamos también a agregar nuestra cadena de conexión en app settings. Entonces aquí vamos a hacer una nueva cadena de conexión que se va a llamar SQL Server. Perdón, hay que agregarlo entre comillas, SQL Server Connection. Y aquí lo que vamos a hacer es agregar nuestra cadena de conexión para SQL Server. En este caso, lo que voy a hacer es copiar mi cadena de conexión. Lo que voy a hacer es copiar mi cadena de conexión para que trabaje con SQL Server. Aquí le vamos a poner nuestro password. Listo. Y nos vamos a pasar a nuestra... Aquí nos vamos a pasar a nuestra conexión. Vamos a pasarle la conexión en esta parte. Vamos a pasarle a nuestra conexión y prácticamente ya tenemos listo para probar. Perfecto, ya tenemos listo para probar. Pero antes de probar, tenemos que borrar nuestras migraciones para evitar un error, ya que, como les mostraba, en nuestro booleano se convierte en entero para el caso de SQLite, pero para el caso de para el caso de SQL Server, pues no van a ser los mismos tipos. Entonces lo que vamos a hacer es borrar esas migraciones y de nueva forma vamos a ejecutar nuestras migraciones. Vamos a agregar .NET Entity Framework Migration, add migration inicial. Esto lo que va a hacer es generar una nueva migración con las instrucciones para generar una base de datos o una tabla en la base de datos, pero con el motor SQL Server. Si nosotros entramos nuevamente a nuestra carpeta migraciones, podemos ver que nos va a crear una tabla todo items, pero ahora nuestro booleano se convierte en bit. Y este string, en lugar de ser texto, va a ser un nvarchar max. Aquí, como no le estoy poniendo anotaciones o restricciones del tamaño, me dice que me lo va a poner como nvarchar. Si yo al modelo le agrego data annotation, donde yo le diga el máximo es la máxima longitud de mi campo, entonces aquí también en nuestra migración va a decir de qué tamaño va a ser nuestro nvarchar. Entonces aquí también nos dice que va a ser un entero, va a ser un identity y por aquí nos tiene la primary key que va a ser nuestro ID.
En el caso de Down, pues prácticamente es un drop table a to do items. Listo. Una vez que tenemos esto, nuestra migración creada, damos .NET Entity Framework y vamos a poner database update. Y eso lo que va a hacer es crear nuestra base de datos. Ok, como ya existe, déjenme entonces crear otra tabla de base de datos. Ok, vamos a ver. En lugar de que se llame SQL, vamos a poner to do items o to do API. Ok, y vamos nuevamente a ejecutarla. Perfecto, aquí ya tenemos prácticamente lo que hizo, fue crear nuestra base de datos y crear nuestra tabla. Si nosotros ahora vamos a nuestro motor, le voy a dar aquí refrescar. Y aquí tenemos nuestra base de datos que se llama to do items. Aquí tenemos, perdón, to do API y aquí tenemos to do items. Si yo le doy que me muestre el contenido de la tabla, pues vemos que no tiene nada aún. Entonces vamos a ejecutar nuestra tabla .NET Run, nuestra web API .NET Run y vamos a recargar aquí. Ok, recordemos que no tenemos nada de información, entonces cuando yo le dé probar, pues me regresa el arreglo vacío. Ok, vamos a crear su método, vamos a poner aquí un tarea 1 y le vamos a decir que sea falso. Lo vamos a ejecutar. Entonces ya se creó la tarea 1. Vamos a crear nuestra tarea 2. Tarea 3. Tarea 4. Si yo ahora ejecuto nuevamente el método get, me regresa las 4 tareas. Si yo me paso ahora a mi base de datos y vuelvo a ejecutar esa tabla, tiene 4 tareas. ¿Listo? Todas están marcadas como no completadas. Y ahora lo que vamos a hacer con el método put, vamos a actualizar nuestra tarea 3. Y lo que vamos a hacer es abrir aquí, vamos a darle probar, le vamos a decir que con ID 3 y no, perdón, este es nada más para obtenerla y ahora sí vamos a actualizar, vamos a decirle que es el método 3 y ahora la vamos a marcar como completada, le vamos a decir que es true y aquí vamos a poner editada. Vamos a ejecutar. Ahí terminó. Vamos nuevamente a nuestra base de datos, ejecutamos y si se fijan aquí ya está actualizada. Entonces, de esta forma nosotros podemos trabajar con lo que es el motor SQL Server. Si se fijan, solo basta con cambiar la cadena de conexión, utilizar el paquete de Entity Framework correspondiente a SQL Server, agregar la configuración para SQL Server, que es exactamente la misma, lo único que estamos cambiando es Use SQLite por Use SQL Server y la cadena de conexión correspondiente a un motor SQL Server. Pues bien, hasta acá tenemos lo que es SQL Server. Por último, vamos a trabajar con MySQL. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a hacer aquí es parar la aplicación y vamos a limpiar la consola. Ok, y ahora lo que vamos a hacer es .NET, aquí tenemos que instalar nuevamente un paquete y este paquete Nugget es para trabajar con el motor de base de datos de MySQL. Para eso vamos a utilizar el paquete Nugget de Pomelo Entity Framework Core.
donde puedes encontrar esos, vamos a utilizar Entity Framework Core Providers. Ok, y aquí está Database Provider, y aquí es donde tú tienes los paquetes dependiendo del motor que ustedes quieran trabajar. Aquí está SQLite, SQL Server en memoria, Cosmos para Cosmos DB, Postgres para PostgreSQL, MySQL, que es el que ahorita vamos a utilizar, Pomelo. Hay otro que es de Oracle, que es este de MySQL Entity Framework Core. Tenemos uno específico para bases de datos Oracle, que trabaja con bases de datos Oracle 11.2. Y bueno, así toda esta información sobre los proveedores o providers de bases de datos. Estos datos también se los voy a escribir en o esos links. Vamos a ponerlos. Ok. Database Provider. Listo. Y ahí les voy a poner la información, o más bien estos datos en la descripción. Y bueno, vamos a comenzar con lo que es el de MySQL. Para eso vamos a ir rápido acá a Pomelo y vamos a ver si lo puedo copiar. Creo que no. Listo, ahí está. Y lo que vamos a hacer es agregar, esto es acá abajo, .NET add package, y le vamos a indicar que es pomelo.entityframeworkcore.mysql. Si nosotros nos pasamos aquí, vamos a ver que nos va a aparecer un nuevo paquetito instalado. Perfecto, ya lo tenemos ahí instalado, y ahora que lo tenemos instalado, pues prácticamente basta con que vamos a configurar nuestra cadena de conexión. Para eso vamos aquí a ejecutar y vamos a poner, ahora nuestra cadena de conexión se va a llamar MySQL Connection. Los puntos, y aquí vamos a pagar nuestra cadena de conexión para el motor de base de datos de MySQL. Ok, vamos a pegar aquí nuestra cadena de conexión. Aquí le vamos a llamar password. O más bien no vamos a llamar, vamos a poner nuestro password para nuestra cadena de conexión, nuestro puerto, nuestra base de datos se va a llamar igual todo API, usuario root, el password. Listo. Ahora sí ya tenemos mi cadena de conexión. Entonces el siguiente paso va a ser la configuración en mi clase program. Ok, ahora lo que vamos a hacer entonces aquí en la clase program vamos a poner como comentarios estos, y bueno, déjenme copiar y pegar aquí abajo. Recordemos que es prácticamente lo mismo, y aquí en lugar de decir SQL vamos a decir use MySQL. Listo. Entonces aquí vamos a decir use MySQL, pero además necesitamos agregar algo extra. Para el caso de esto que va a ser para MySQL, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si nosotros vamos a la documentación de Pomelo Foundation Project, que vamos a ver, aquí tenemos unos datos de cómo configurar, y para eso nosotros necesitamos, bueno, dentro de más configuraciones que hay, nosotros necesitamos
indicar la versión de base de datos con la que vamos a estar trabajando. Entonces voy a copiar esta línea y la voy a poner por acá. Entonces, donde yo les digo no hay versión de MySQL Server que vamos a estar utilizando. Para el caso de utilizar María, entiendo que aquí utilizas en lugar de MySQL María Version y bueno, la versión. Y aquí lo que vamos a hacer es que va a utilizar mi cadena de conexión de MySQL Connection. Entonces también lo voy a pegar por acá. Y además aquí me falta pasarle la versión. Esta versión. Server version. Listo. Y ahora sí tengo la configuración completa para trabajar con motor de base de datos MySQL. Entonces, de la misma forma que hicimos con SQL Server, ahora vamos a borrar nuestra carpeta nuevamente de migraciones. Vamos a borrar esas migraciones para que la genere con la sintaxis correcta de acuerdo al motor que nosotros vamos a estar utilizando. Entonces, vamos a utilizar nuevamente el comando .NET Entity Framework, migrations o migration, add, inicial. Ay, pasa por aquí algo que no era. Ok, inicial, o migración inicial, y me acuerdo, migración inicial, ok, y listo, migración inicial, comienza, está generando la migración, listo, y ahí terminó la migración. Si nosotros abrimos nuevamente, vemos que nos va a crear aquí propia sintaxis, alter database, punto annotations. Va a crear una tabla, si se fijan, bueno, esto está diferente. Nos va a crear la tabla to do items, va a ser del tipo entero, null label falso, value generator strategy, ok, va a ser una columna de identity. Aquí dice que nuestro string nos lo va a poner como long text, la otra no lo ponía como varchar, igual su annotation, un entero pequeño, un tiny int de 1 y nuestro primary key y nuestro ID que tenemos acá, y en el caso de down un drop table. Entonces es muy importante borrar esas migraciones para que, dependiendo del motor que estemos utilizando, es la migración que nosotros debemos agregar para trabajar con Entity Framework. Entonces, una vez que tenemos nuevamente la migración para el motor que estamos utilizando, utilizamos nuevamente .NET Entity Framework y ahora decimos Database Update. Y lo que va a hacer es generar una nueva base de datos en nuestro motor de MySQL. Listo. Ahora, si nosotros vamos a nuestro motor de MySQL, vamos a ver aquí que tenemos, déjenme actualizar los esquemas, tenemos aquí el to do item y aquí tenemos nuestra tabla to do item. Si yo le doy que me seleccione las columnas, pues tengo aquí vacía la información. Entonces, siguiente paso, vamos a ejecutar .NET Run. Listo, pasamos a nuestra API. De igual forma, no tenemos nada, entonces nos debería demostrar un arreglo vacío. Ahí está. Vamos a dar de alta unas tareas. Tarea 1. Falso. Y vamos a dar que ejecute. Y así vamos a poner tarea 2. Ejecute. Si se fijan, es muy rápida la forma en que está insertando datos. Con unos milisegundos. Ahora, si yo ejecuto nuevamente el método get, me regresa mis 6 tareas que acabo de insertar. Si yo me paso al motor de base de datos y vuelvo a ejecutar mi consulta, aquí tengo mis 6 tareas. Y si se fijan, todas están como no completadas. Entonces, vamos a la parte del método put directamente.
donde vamos a modificar una tarea que vendría siendo la 3. Vamos a obtener esa tarea 3 aquí en el método get. Eso para poder copiar esta. Y la vamos a marcar como completada. Y vamos a ejecutar. Y ahora vamos nuevamente a nuestro motor, ejecutamos la consulta y podemos ver que la tarea 3 está como completada. Ahora vamos a borrar la tarea 6. Probar, bueno, vamos a borrar mejor la tarea 1. Ejecutamos, volvemos a ejecutar acá y si vemos la 1 ya no está. Si nosotros utilizamos el método get o ejecutamos el método get, podemos ver que aquí ya no tenemos la tarea 1. Y pues de esa forma es como nosotros podemos trabajar con estos diferentes motores. Con MySQL. Entonces, retomando un poco, tenemos que en este tutorial vimos cómo crear una web API, cómo agregamos un modelo, agregamos un contexto de base de datos, cómo instalamos y configuramos Entity Framework, cómo configurar para trabajar con Entity Framework en memoria. Pues utilizamos ASP Generator para generar los métodos CRUD de un controlador del ToDoItem. Probamos con Swagger, probamos con esta herramienta de línea de comandos, configuramos con el motor de base de datos SQLite, con motor de base de datos SQL Server y MySQL. Entonces, espero que este video les haya gustado. Está un tanto extenso, espero no haberlos cansado o agotado, pero la idea era mostrar prácticamente para los que van iniciando para los que van iniciando con Web API, que ver cómo puedes trabajar con Entity Framework y trabajar con los diferentes motores que tienes. Para no hacer tan grande este video y también porque no tengo una forma de probar con todos los motores que está, es que solo hice para estos 3 motores. Pero como ya les había comentado, pues tenemos los diferentes proveedores que tenemos acá y con ellos puedes trabajar con Entity Framework. Realmente es muy similar a lo que hicimos acá, cada uno tiene su propia configuración, pero si tú sigues la documentación, normalmente está cómo trabajar con uno o con otro, cómo hacer esas configuraciones, cómo agregar esas configuraciones a la clase Program CS. En el caso de Net5 a la clase Startup. Entonces, prácticamente por este video es todo. Espero que les haya gustado el contenido. Si les gustó, por favor, denle manita arriba, déjenme sus dudas en los comentarios, déjenme comentarios, eso ayuda a que crezca excelente el canal, que vaya creciendo más y más y este contenido puede llegar a más personas. Entonces, si te gustó este video, por favor, dale manita arriba, suscríbete, comparte con tus conocidos, amigos, para que sigan apoyando al canal y pueda seguir creando contenido de este tipo. Sin más por el momento, me despido. Nos vemos en un próximo video.